Continuamos con el Forbes Money Summit. En este caso vamos a hablar de inversiones con una pregunta disparador que ves en pantalla. ¿En qué conviene invertir en la Argentina para no perder ante la inflación? Para ello estamos con 3 números 1. Nos acompaña Ana Cohen, CEO y presidente del Grupo Cohen. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por venir. Gracias por la invitación. También estamos con Leonardo Chialva, partner en Delfos. ¿Cómo andás, Leonardo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. No, por favor. Y Paula Premru, CEO en PPI. ¿Cómo andás, Paula? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Bueno, la idea es empezar por cómo ven ustedes la economía argentina en 2022. ¿Qué escenario ven para este año? No sé si querés arrancar, Ana. No, preferiría que arranque alguien más. Porque, bueno, a ver, es un año... A ver, venimos de que han pasado muchas cosas, pero es un año donde tenemos como dos fuerzas que se están uniendo en una misma dirección, que tal vez profundizan desequilibrios ya estructurales que tiene la Argentina, ¿no? O sea, es un año de altísima inflación, 60, 70, depende a quién leas y a quién escuches, pero vamos a estar en niveles ya altos, que es prácticamente lo mismo hablar de 62, 65 o el número que sea. Un crecimiento muy bajo después del fuerte rebote del año pasado, pero tenemos algunas fuerzas positivas como es la fuerza internacional, que esto no queda bien decirlo, ¿no? En un mundo donde hay una invasión a un país, donde hay toda una disputa con Rusia, pero la verdad que Latinoamérica se vio beneficiada con la suba de los commodities y la entrada de flujo financiero. Entonces vemos que la brecha en Argentina baja, vemos que el real en Brasil se aprecia, eso nos quita presión a nosotros, macroeconómicamente hablando, los precios de los commodities se sostienen, nos permite financiar el problema que tenemos con el gas en el invierno. Entonces va a ser un año, en términos generales, con ayuda internacional. Desde lo doméstico, ¿qué es lo que aportamos? Básicamente el acuerdo con el fondo, que es un acuerdo que va a ser sujeto a varios waivers, varios perdones de algunos incumplimientos que vamos a tener, pero es una cosa que nos va llevando, por lo menos, para meternos en cierto camino de algo de racionalidad, con lo cual dejamos de lado la irracionalidad macroeconómica. Así que eso me parece que también es bueno en esa conjunción de variables, hace que termine o que vaya a ser un año normal, mediocre. Normal para la Argentina. Claro, con nuestros grandes desbalances macros, pero donde no pasa nada estructuralmente raro. Paula, ¿vos coincidís con el escenario que está planteando Leo para este año? Sí, yo creo que el escenario, el contexto internacional, como él bien dice, por las malas razones, se volvió positivo para la Argentina. En cuanto al precio de las materias primas, creo que vamos a también tener el desafío de todo lo que suceda con la Reserva Federal y las tasas de interés, ¿no? Pero estamos medio alejados de los mercados financieros internacionales, con lo cual más nos pesa o nos conviene el aumento de las materias primas. Y creo que el acuerdo con el Fondo Monetario termina siendo un ordenador para las expectativas, en el sentido de que al gobierno se lo va a estar evaluando por dos de las cosas que más nos preocupan siempre, que es, por un lado, cuántas reservas va acumulando el Banco Central, ¿no? Que es un tema que hemos estado muy atentas en las últimas semanas, y por otro lado el financiamiento monetario del déficit fiscal, ¿no? O sea, si bien uno mira la meta del déficit, creo que lo relevante está en este techo que le han puesto al financiamiento monetario. Entonces va a haber un desafío en el mercado de pesos interesante, ¿no? Y en ir viendo la acumulación de reservas, y eso es lo que vamos a estar mirando. Pero creo que sí, un año de inflación más alta y de bajo crecimiento, en eso coincido. Ana, ¿y vos crees que el acuerdo con el FMI que un poco ordena la macro, se van a respetar las metas o ya vamos a empezar a discutir cambio de metas por el contexto internacional? A ver, lo que yo creo es que finalmente el acuerdo con el fondo lo que hace es evitar el abismo en el que estábamos. Fue lo suficientemente laxo para que varios de nosotros se sorprendieran respecto de la flexibilidad que mostró. Es un contexto distinto del mundo y la sensación es que el fondo dio ahí, hizo una mirada medio gruesa de la situación, se vio que no había mucha solución y en definitiva no se equivocó, porque como dicen los colegas acá, el escenario externo estaría ayudando a que se vaya normalizando. No fue lo suficientemente duro para generar las reformas estructurales que el mercado esperaría
para generar un rally o una lluvia de inversiones de afuera, pero digamos se puede transitar en el interín esta calma chicha que estamos viviendo. Lo que pasa es que el contexto internacional es altamente incierto. De corto lo tenemos resuelto por los precios de las materias primas, pero no es un mundo en el que la volatilidad deje de ser hoy un récord en el planeta. Entonces hay que ver si tenemos el tiempo de encarar las reformas estructurales que necesitamos. Yendo al contexto internacional que mencionaba Ana, Leonardo, ¿vos creés que la inflación en Estados Unidos es un fenómeno transitorio, como dicen algunos economistas en Estados Unidos, o que llegó para quedarse? Vamos a decir la versión descarnada. Yo creo que el mundo va a un nivel mucho más elevado de inflación, que esos niveles de 2% a los cuales había llegado Estados Unidos, con un armado global que era perfecto para la principal potencia, básicamente la producción industrial en países de bajísimos costos como era Asia, el autoabastecimiento energético, producto de la revolución del shale, más el abastecimiento muy barato a Europa de parte de Rusia, y los países productores de materias primas también bastante controlados. Eso se lograba con una política macroeconómica muy ordenada, que es un poco, nosotros somos expertos en eso. Digamos, si vos desordenás la parte fiscal y empezás a desordenar la parte monetaria, indefectiblemente tu moneda pierde valor. Ahora, ¿cómo pierde valor el dólar? Existen muchos índices, por ejemplo está el DXY, que es el índice del dólar comparado con otras monedas. Ahora, ¿contra qué compara el dólar ahí? Contra países que tienen los mismos problemas que Estados Unidos. Hablamos de Inglaterra, hablamos de Europa, hablamos de Japón. Quiere decir que cuando uno compara Estados Unidos contra esos países, contra esas monedas, el dólar mejoró. Ahora, cuando uno va descarnadamente a mirar qué pasó con el dólar, en la vieja concepción austríaca de poder de compra del dólar, bueno, el dólar aceleró su proceso de pérdida de valor, porque 20% arriba las propiedades en Estados Unidos, el commodity, agarra el commodity que quiera, pero 50, 100% arriba el commodity, 7, 8% de la inflación en Estados Unidos, quiere decir que hay un proceso de pérdida de valor del dólar. ¿Cómo se puede acomodar? Estados Unidos ya sabe, en los 80 lo hizo Volcker, con mucho sacrificio de una generación, o digamos de 5, 10 años, con un enorme apretón, fuerte suba de impuestos, terminar con el desequilibrio fiscal, ordenar la parte monetaria, y ahí vamos a sufrir todos. La pregunta del millón es si la sociedad moderna resiste un ajuste de ese tipo. Yo creo que no. Ahora, Paula, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Leo, este año en Estados Unidos hay elecciones de medio término que se renueva justamente el Capitolio, y en 2024 elecciones presidenciales con un Donald Trump que está ahí en la gatera, si se quiere, todavía tiene un fuerte control sobre la base electoral republicana. ¿Vos creés que está dispuesta la clase política de Estados Unidos a hacer esas cosas que comentaba Leo? Yo lo veo complicado. Hoy el mundo hoy depende de las encuestas, depende del humor de la gente. Me parece que van a ir tratando de hacer todos los ajustes que sean lo suficientemente gradual. La Reserva Federal, si bien se mantiene bastante independiente del poder político, trata de no influir tampoco con su actuación mucho sobre un resultado, ¿no? Entonces me parece que lo va a ir mirando con un ojo, y vamos a también acá o sea, yo creo que el mundo ha cambiado en estos últimos 2 años tanto. Estamos en contextos siempre tan inciertos, donde nos van apareciendo cisnes negros en forma permanente, que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con estos desafíos. Quizás veníamos muy acostumbrados a que el contexto internacional o para las inversiones, los mercados externos siempre eran favorables o venían de varios años favorables, y ahora se han vuelto otro interrogante más, ¿no? Donde los dólares empezamos a preocuparnos porque pierden valor, con lo cual creo que la clase política americana enfrenta también las mismas restricciones que la clase política en cualquier lugar del mundo, que es que cada 2 años tienen que estar ganando las elecciones, no tienen que estar mostrando resultados, las encuestas los persiguen, Biden es atacado también constantemente por lo que hace, por lo que no hace, y busca medir el humor social,
que cada vez está más preocupado por un contexto inflacionario que se le vuelve desafiante, lo cual lo obliga también a tomar partido por eso, ¿no? Entonces vamos a estar en este contexto de mucha incertidumbre, no solamente acá en la Argentina, sino quizá también un año de menor crecimiento en Estados Unidos, de una inflación más alta, o sea, todos enfrentando problemas bastante parecidos, de distinta magnitud, ¿no? Y Ana, ¿vos coincidís que Estados Unidos va hacia un fenómeno de estanflación, de menor crecimiento, estancamiento y de alta inflación? Todos los indicadores, incluyendo aquellos últimos de inventario, muestran un poco una desaceleración de ese crecimiento. Quería agregar que lo que Paula dice, que es absolutamente cierto con el tema del tironeo de Biden, que las generaciones nuevas, que son aquellas que hoy te provocan en gran medida el Great Resignation, esta masa de gente que no quiere volver a trabajar en sus asientos corporativos o tradicionales, no creo que tengan el perfil político para ceder frente a una Fed más agresiva, con lo cual, y son ellos los que hacen un poco de driver de la polarización del Partido Demócrata, que es hoy el que está en juego también en su incumbencia, ¿no? en el Congreso. Pero sí, creo que hay una desaceleración del crecimiento. No sé cuándo vamos a llegar a la estanflación. Creo que está en los mails de todos que recibimos el cuándo se da lo que la inversión de la curva de bonos americanos estamos viendo que apunte a una recesión. Yo creo que por ahora va a haber una desaceleración del crecimiento en general y vamos a tener que ser muy selectivos en el armado de las carteras de los clientes para enfrentar, por un lado, la inflación y por el otro lado, la desaceleración en el mundo del crecimiento. Teniendo en cuenta ese contexto que recién hicimos nacional e internacional, Paula, ¿en qué conviene desde Argentina invertir para no perder, y te pongo entre paréntesis, para no perder tanto frente a la inflación? Bueno, creo que más que nunca es importante tener carteras bien diversificadas, ¿no? Es lo que hemos visto acá, incluso estos últimos meses, cuando vamos a los activos locales y a los activos locales en pesos, digamos, ¿qué es lo que mira un inversor? Un inversor lo que tiene que mirar es el precio del dólar oficial, la tasa de interés y la tasa de inflación, porque son los activos que tiene para ir viendo, digamos, cómo va armando su cartera en función de ellos, ¿no? Obviamente los activos que ajustan por SER tuvieron unos primeros meses, ya venían del año pasado, ¿no? Con la aceleración que venía mostrando la tasa de inflación, siendo una muy buena cobertura con un dólar que tenía algunos sobresaltos, pero que luego con el acuerdo con el fondo bajó bastante. La tasa de interés que empieza a subir, ¿no? Porque además el gobierno se ve obligado a acelerar la tasa de devaluación del dólar oficial, y entonces para eso es necesario que vaya subiendo la tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un inversor? Yo creo que se tiene que ir armando una cartera diversificada entre estos instrumentos de pesos que le van a permitir tener un buen retorno. En general, la mayoría de los inversores minoristas buscan medir sus rendimientos de sus inversiones en dólares, ¿no? Y entonces van a ir teniendo esto que hoy se llama el carry, ¿no? Ir viendo cómo pueden maximizar, ¿no? Armando, digamos, esta cartera que uno decía hace 2 semanas, bueno, el dólar link viene un poco atrasado, ajustó un poco más rápido de lo que se esperaba, ¿no? Creemos que la inflación igualmente va a estar por delante de la devaluación del dólar, con lo cual tendría una cartera que combine dólar link con SER y con algo de los bonos soberanos en dólares, ¿no? A mí me parece que tienen más, o sea, no tienen mucho para bajar, los precios no han subido aún, subieron un poco luego del acuerdo con el fondo, y tendrían para subir en algún escenario, como decía Leo, de que la Argentina no pase demasiado, no pase mucho muy grave. Y entonces tendría una cartera, quizás no tendría tanta tasa fija en pesos, que me parece que la va a ir corriendo desde atrás, ¿no? Y Leo, armame una cartera para un inversor audaz y para otro conservador de acá de Argentina, teniendo en cuenta todo lo que charlamos. ¿Qué conviene? El conservador es bastante sencillo, que vaya a un plazo fijo UVA y después mire la tele, digamos, ¿no? Es la opción más fácil desde la casa, apretando un botoncito, claro. La puede hacer y no hay, digamos, mucho más para discutir. Lo explicó bien Paula. La inflación parece en 2022 ganarle a todo, asegura su poder de compra,
y bueno, navega por aguas calmas. Ese es, digamos, un perfil. Después, cuando nos vamos a perfiles más agresivos, yo creo que ahí el abanico de Argentina se pone interesante. Después de varios años, nosotros volvimos a mirar a Argentina. Hay cosas. ¿Por qué? Porque Argentina va con la región empezó a recibir plata de nuevo. Eso es una buena noticia. Las cosas están muy baratas acá. Cuando digo acá no estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú. Toda Latinoamérica está muy barato. A veces nos rasgamos las vestiduras diciendo tal acción argentina vale 3 veces tal ratio, 3. En Brasil vale 2,80. Digamos, no es que está solo barato en Argentina. Con lo cual, yo me animaría a tener algo de acciones en el sector petrolero, en el sector de energías. Creo que también el sector de siderurgia, de aluminio, en un contexto, esos son papeles netamente globales, o sea, son argentinos, pero son globales. Si uno separa la performance de la bolsa argentina por sectores, bueno, anduvo exactamente igual que sus comparables regionales, ¿no? Si yo agarro y miro Vista, Oil and Gas, está bien, es mexicana, pero para mí es argentina, porque tiene todos sus negocios en Argentina. Anduvo exactamente igual que Geopar, que PetroRio o que Petrobras. Si voy y miro Ternium, anduvo exactamente igual que Gerdau o que Siderúrgica Nacional. Ahora Siderúrgica Nacional está como relativamente más barata. Si voy y miro Aluar, anduvo como Alcoa, pero como no tiene ADR, perdió la última parte de su ímpetu, además del problema de Futaleufú, que bueno, ya se está resolviendo, así que es un papel que si se sostiene, recordemos que para producir aluminio se necesita energía, y la energía pasó a ser una cosa carísima. En todas partes del mundo, por ahora acá no. Así que me animo a tener acciones que han andado bien. Viste que de los activos se habla después de que anduvieron recontra bien. Sí. Pero las acciones argentinas anduvieron muy bien en determinados sectores. Después están los bancos, que es toda una discusión. Yo estructuralmente prefiero más un banco brasileño que tiene negocios de fondo que puedo entenderlos mucho más. Igual algo me animo a hacer de bancos argentinos. Después voy exactamente lo mismo que Paula, con un poquito más de énfasis en la deuda hard dollar, la deuda de bonos en dólares. Un global 2035 a $30, 31 dólares como vale hoy, entrando en el periodo de step up de los cupones. Para que la gente entienda, cuando la Argentina hace la renegociación, los primeros 2 años prácticamente no paga cupones, entonces los bonos argentinos no eran bonos, era un pagadiós. El tipo que los compra, que compra un bono, quiere comprar una renta. No, eran bonos que no tenían renta. Bueno, a partir de julio empiezan los cupones a ir para arriba. En el caso, por ejemplo, del 2038, el cupón multiplica prácticamente por 10. Está bien, pasa de 0,125 a 1, pero es 1, de un bono que vale menos de 40 dólares. Entonces empezás a tener lo que se conoce como renta corriente de 2 dígitos. O sea, ya podés empezar a cobrar cupones en un año de arriba del 10%. O sea, cobrás 3 dólares de algo que compraste a 30. Eso, según lo entiendo yo, empieza a generarle demanda a los bonos argentinos, que ¿por qué estuvieron olvidados en los últimos 2 años? Porque no había quien los compre. Primero porque valían 50, un fondo de distrés no te lo compraba. Un fondo de high yield no te lo compraba porque no tenían renta. Ahora tenemos precios de 30... lo del fondo, que también era una gran y teníamos todo lo del fondo, tal cual. O sea, la Argentina no había arreglado y no sabíamos bien qué pasaba con la macro. En cambio ahora tenés precios de 30, el fondo de distrés, ojo, se anima, y el fondo de high yield, de alto retorno, empieza a mirar ese step up de cupones y también empieza a decir, bueno, estos precios me animo. Hay una cosa de la que no hablamos, porque dijimos contexto global, acuerdo con el fondo, 2023 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya empezamos con toda la especulación política de 2023, con un potencial cambio de signo político que puede también dinamizar algo de flujito. Que puede ser un driver, decís. Puede ser un driver. Chiquito, no digo que vaya a explotar, pero el mercado argentino, los productos argentinos tienen tan poco volumen y demás que con un poquito de cariño
ya tenemos otros precios. Cerramos con vos, Ana. ¿Cuál es tu combo para invertir Medio desde que me Argentina? sacaron todo, Leandro. No queda mucho para hablar. Refuerzo, absolutamente suscribo a la idea de que puede haber un buen recorrido relativo. Siempre en términos relativos no vamos a ver grandes subas. Creo que en casi ningún lugar del mundo. Ya las vimos para atrás, tanto con el reopening como con después el tema de los commodities. No sé si vamos a tener esos rallies, pero sí los bonos en dólares soberanos y subsoberanos, y ahí hago para el más agresivo también hay una alternativa. Aquellos bonos provinciales con un cupón relativamente un poquito más alto, que también están bastante subvaluados, pero son para aquellos avesados que quieran entender la dinámica política de cada provincia. Y definitivamente los equities que estén atados a los negocios de commodities globales. A mí bancos me divierte, me parece que el sistema financiero en la Argentina tiene comprobadas medallas de solidez en este momento, pero me parece que, como dice Leo, tenés que empezar a entender qué pasa en un contexto de inflación y de suba de tasas y en un ámbito regulatorio incipiente con activos además que el gobierno va a tener que resolver. En definitiva hay una serie de LELIQs, etcétera, que puede impactar en los bancos. Pero dentro de eso diría, no hay mucho más que agregar. Y afuera, muy selectivos, hay CDRs, acordémonos que hoy, desgraciadamente, con los últimos días o semanas de impactos sobre los impactos negativos sobre los mercados afuera, están un poco dolidos, pero son una buena alternativa para complementar una cartera si hay algún nicho de crecimiento que no vea muy claro, como por ejemplo los commodities, las mineras, y ese tipo de cosas, pero afuera, bien agresivo. Excelente. Bueno, nos llevamos un panorama bastante completo, muchos consejos, algunos tips de inversión. Muchas gracias a los tres por participar. Paula Premru, Leo Quialba, Ana Cohen, gracias por estar en For Summit. Gracias. Muchas gracias a Encantada. vos.